Cuando ya terminemos vamos a quedarnos un minuto en silencio, escuchando el propio cuerpo. ¿Qué nos dice, qué nos transmite, cómo se siente? ¿Qué sensaciones percibimos? Poco a poco, cada cual a su ritmo, vamos respirando profundo, vamos abriendo los ojos, haciendo 3 respiraciones profundas para volver a la conciencia de vigilia. Ha funcionado. Va, estupendo. Bueno, pues ahora ya sí lo hemos hecho un poco al revés, que también está bien improvisar y bueno, doy la palabra a Rosa ya y me callo un momento. Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo aquí. Y ahora voy a presentar a Eugeni García. Es terapeuta y facilitador holístico. Lleva 17 años trabajando en terapias complementarias y más de 10 impartiendo clases de las mismas. Su afán de superación personal y profesional y su compromiso con el ser humano le empujaron a crear una técnica propia llamada digitopuntura en la nueva era y posteriormente a probar de forma vivencial los estados de retiro, silencio y ayuno propios de la inercia. Actualmente tiene la consulta en Barcelona y imparte clases regulares de meditación, poder interior y nutrición pránica. Su dedicación y su amor lo han llevado a desarrollar un proyecto social llamado Faros de Luz, que promueve la expansión de la luz y la conciencia en el ser humano. También colabora guiando en las meditaciones públicas que se llevan a cabo diariamente en la Plaza Cataluña de Barcelona. Su misión consiste en facilitar el despertar de la consciencia en la humanidad, acercando el uso de herramientas transformadoras muy sencillas y prácticas en la vida cotidiana. Gracias, Eugeni. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y gracias por compartir, por asistir. Gracias a Xavier Pedro también por su apoyo, a Silvia, a todos los organizadores para hacer posible este evento. Cuando Xavier también comentó antes que era un evento de luz y lo hablamos antes con Silvia, para nosotros fue un gran regocijo, un gran placer el poderlo compartir y el poder colaborar, y así ha sido, he hecho todo lo posible para que saliera adelante. Lo que voy a compartir aquí va a ser más vivencial, referente a todo lo que hemos ido viendo a lo largo del día y cómo nosotros podemos... ¿Se oye? ¿Sí? Y cómo nosotros podemos, a través de unos ejercicios muy sencillos, cada vez profundizar más en esta integración con el ser, con lo que nosotros somos. Yo voy a enfocarlo también de una forma muy interactiva, me gusta mucho que podamos compartir y a través de vuestras preguntas que vayamos aprendiendo los unos de los otros. Quisiera antes que nada aclararos que lo que voy a explicaros aquí es mi verdad, no es la verdad, por lo tanto ya os digo de entrada que no me creáis, sino que simplemente os sigáis a vosotros mismos, pero sí que esta verdad que vivo, que experimento, que voy a compartir con vosotros, ya sea a través de la experiencia personal o a través de experiencias de pacientes, alumnos, seguro que habrá elementos de esta verdad que van a vibrar con vosotros y que os pueden ser muy útiles. Y este es el motivo que se me ha solicitado a través de mis guías, a través de los que yo llamo cariñosamente el Papito Sol y la Mamita Gaia, y a través de ellos se me pide esto, se me pide un poco que seamos testigos, no solo a mí, se nos pide a todos nosotros que seamos testigos de esta luz, que podamos difundirlo de diferentes formas. Esta difusión, luego vamos a hablar de una serie de prioridades
que son las que tenemos ahora mismo a nivel individual, tanto colectivo, pero esta difusión, porque algunos de vosotros vais a pensar, yo quizá no se me da bien hablar en público, o a lo mejor vivo en un pueblo muy alejado, o no tengo una vida social muy intensa, o estoy en el campo. Esta difusión se hace en el corazón, desde el corazón y por el corazón, y el corazón no necesita de tiempo ni espacio. Luego vamos a explicar de una forma muy sencilla cómo se puede hacer, cómo podemos afirmarnos en esta luz que somos, cómo podemos facilitar esta difusión, una difusión que, por supuesto, la palabra, por supuesto los congresos, el compartir, las charlas, cualquier actividad es muy positiva y bienvenida, pero también desde el silencio, también desde la sonrisa, desde la mirada, desde el abrazo, desde el calor humano. Esto muchas veces va a difundir, va a provocar un efecto mucho más profundo, mucho más expansivo que no la misma palabra. Porque las palabras, ¿qué sucede por las palabras? Todos aquí nosotros estamos reunidos porque por algún motivo, sabéis que no hay casualidad, hay ese magnetismo del que nos han hablado, que nos ha reunido aquí y que nos hace compartir ese sentir, esas experiencias, algo nos atrae a estar juntos y a manifestar esta unidad. Pero en otras personas esto no va a ser tan fácil. Vamos a estar en este mundo que se ha hablado también antes de la dualidad, del bien y del mal. Estamos en esta polarización de la luz y de la oscuridad. Estamos en un mundo donde para valorar la luz, estamos en una oscuridad y vemos la luz. Para entender el calor, tenemos del frío. Siempre hay esta dualidad. Entonces, en esta dualidad no es fácil que para ciertos hermanos se pueda llegar a través de la palabra. Es más, nosotros no tenemos que intentar convencer a nadie, no tenemos que ir detrás de nadie. La única forma, la mejor forma de servir al mundo es simplemente afirmar lo que somos e irradiar lo que somos. Esta luz amor, sin nada, sin ningún objetivo en concreto. Simplemente tal cual, como lo decíamos, desde el silencio. Y este silencio es el que va a difundir más. Es el que va a dar ese calor, ese cobijo, es el que va a crear menos resistencia, porque muchas veces el mismo lenguaje crea esta oposición. Y cuando estamos en el ego, cuando estamos en la acción y la reacción, de ahí ya no se puede salir. Entonces, por eso comento que muchas veces es más el trabajar desde ese silencio, que cada uno de nosotros seamos conscientes de cómo podemos desatar ese poder interior, ese poder transformador que voy a compartir con vosotros, y que este poder transformador está en nuestra experiencia diaria. No tenemos que pensar que por tener una experiencia diaria, diríamos que para nosotros es poco relevante, decir, bueno, pues yo no hago mucha vida social, no hago muchas cosas, no viajo mucho, no es importante. ¿Por qué? Porque existe un campo unificado de conciencia que se le da muchos nombres. Se puede llamar campo morfogenético, se puede llamar noosfera, se llama a nivel más metafísico ese Merkabah dimensional colectivo, como lo queráis llamar, pero ese campo unificado de conciencia lo que permite es verter de una forma real, de una forma auténtica, toda nuestra información, todas nuestras experiencias para el bien común. Y todas aquellas personas que sintonizan con esas vibraciones, igual que hacemos con Internet, pueden descargar esta información y la pueden recibir en ellos. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida personal tiene mucha importancia. Algunos de vosotros diréis, bueno, pero ¿qué importancia tiene? A lo mejor yo ahora estoy en casa y hago lo que quiero. Tiene mucha importancia porque toda esa sabiduría que acumulamos, todas esas vibraciones, ese estado del corazón, el corazón es sobre todo un estado, es una vibración, se transmite y se transfiere. Es una comunicación que se puede llamar de muchas formas, pero no es una comunicación de lenguaje, podríamos decir que es una comunicación vibral, es una comunicación vibratoria. Y esto es lo que es muy importante que seamos conscientes, porque en la medida que nosotros nos trabajamos, facilitamos que ese campo unificado se enriquezca y que entre todos vayamos integrando el ser y elevando la vibración del planeta. Por lo que realmente sí que es muy importante lo que hacemos en el día a día. Es muy importante, por ejemplo, el tomar conciencia en el cómo comemos, cuando nos levantamos, en qué pensamos, en los momentos de deporte, en los momentos de ocio. Todos estos sentimientos que tenemos, los efectos que hay en la luz en nosotros, todo esto es muy importante. Y una de las prioridades más importantes que tenemos ahora mismo es lo que se llama
los síntomas que provoca el despliegue de la luz. Ese poder transformador del uno, de la fuente, del uno que también es la unidad de todo lo que somos en esta conciencia colectiva, despliega una serie de síntomas que en muchos casos ocurre que desafortunadamente se bloquean, se paran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros bloqueamos esa luz, cuando nosotros no atendemos a esa luz, esos bloqueos se van acrecentando, se van complicando, van surgiendo una serie de derivaciones que luego vamos con las preguntas, vamos a ir viendo. Pero de una forma sencilla, lo que podemos decir es que lo que nos toca sobre todo es abandonarnos a esta luz. ¿Y eso qué significa, efectos prácticos, abandonarse a esa luz? Lo que significa es que en un momento determinado vamos a sentir esa llamada. ¿Y cómo sentimos esa llamada? Lo vamos a sentir porque tendremos una somnolencia, que aquí ya estamos un poco dormidillos después de la comida. Vamos a tener una somnolencia, o quizás vamos a tener un poco de fiebre. Vamos a notar de alguna manera que nos tenemos que retirar. Vamos a sentir la necesidad de soledad, o de limpiar la casa, de tirar trastos viejos. De alguna forma vamos a sentir una llamada para llevar a cabo una serie de acciones, ya sea de retiro, de recogimiento, que tenemos que facilitar y que es muy importante facilitar. Estos síntomas, que son hasta cierto punto sutiles, que son en algunas ocasiones leves, pueden ser también, y esto si queréis luego lo hablamos y lo compartimos, síntomas muy intensos. Es decir, pueden ser desde convulsiones, movimientos corporales, experiencias extrasensoriales. Todo esto está pasando, todo esto no es extraño, cada vez es más natural, cada vez sucede a medida que elevamos este nivel vibratorio, y a nosotros nos corresponde abandonarnos, aceptar cómo se despliega esa luz en nosotros y cómo nosotros también la estamos desplegando como canales para el entorno. ¿Alguno de vosotros ha sentido este tipo de síntomas? Con más o menos intensidad. Sí, me gustaría un poco que fuera una conferencia interactiva también. ¿Sí? ¿Habéis notado también síntomas intensos en algún momento? Por ejemplo. Y los que en algún momento determinado, por ejemplo, no lo sienten, esto tampoco está mal. Es decir, que cada cual tiene su momento. No es que nosotros, esto lo han dicho los maestros, no es que nosotros actuemos en la luz, es la luz que actúa en nosotros. Por lo que simplemente a nosotros nos corresponde estar conscientes, estar atentos, ese poder consciente del que nos hablaba Xavier, el poder estar conscientes de cómo recibimos esta vibración, de cómo recibimos esta luz, y estando atentos y con la intención, así facilitamos que ese despliegue se realice en nosotros. Facilitamos que esa luz actúe en nosotros. Y esto es muy importante ahora mismo, que primero lo permitamos en nosotros mismos y que también lo permitamos, lo facilitemos con aquellas personas. Porque, ¿qué suele ocurrir cuando tenemos una serie de bloqueos? Por ejemplo, tenemos fiebre, la fiebre empeora. Entonces, ¿qué hacemos habitualmente? ¿O qué hacéis o qué se os ocurre? Vas al médico, te tomas ibuprofeno, en el peor de los casos, si persiste, medicamentos mucho más intensos, y esto lo que hace es bloquear, no permite salir este flujo de luz, este despliegue que se realiza en nosotros. Un despliegue que lo que hace más es manifestar más esta luz y amor y nos permite cada vez integrar este ser en nosotros. Entonces, ¿qué de alguna forma, cuál es el mensaje, uno de los mensajes más importantes de esta luz? Uno de los mensajes más importantes de esta luz es el siguiente, y el que nos viene a comunicar en este periodo tan exclusivo, tan crucial en la humanidad, es: ¿quieres ser lo que yo soy? Esta es una de las preguntas fundamentales que nos comunica la luz. ¿Quieres ser lo que yo soy? ¿Quieres ser uno conmigo? ¿Quieres ser luz y amor? ¿Qué decimos? Sí. Y entonces, ¿cómo lo hacemos esto? ¿O cómo lo hacéis? ¿De qué forma lo podemos, de una forma sencilla, ser uno? ¿De qué forma lo podemos facilitar?